Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos a este programa que se transmite en colaboración con su emisora local de radio. Hoy les ofrecemos la primera parte de una serie documental sobre las radios municipales en Cataluña, realizado por el enviado especial de Radio Enlace, Eric Boschema. Con la muerte del general Francisco Franco en 1975, desapareció una de las más largas y brutales dictaduras de la reciente historia europea. Durante los casi 40 años que estuvo en el poder, el caudillo logró destrozar la vida e instituciones democráticas que existían en España. Pero la democracia volvió a arraigarse rápidamente en la sociedad española, y uno de los medios de comunicación que jugó un papel muy importante en el restablecimiento de la democracia fue la radio municipal. Fue en Cataluña donde aparecieron esas emisoras de pequeña potencia. Transmiten en FM para una sola localidad y son financiadas por los propios ayuntamientos. Las primeras radios municipales salieron al aire en 1979 y hoy en día existen más de 170 en todo el territorio catalán. Una de ellas es Radio Vilafranca, que celebró en el mes de julio de 1997 su 15º aniversario. La emisora está ubicada en Vilafranca de Penedès, una localidad de 28.000 habitantes cerca de Barcelona. Jaume Rius es el director gerente de Sercom, el Servicio Municipal de Comunicación del Ayuntamiento de Vilafranca, que administra Radio Vilafranca. La radio comenzó como la mayoría de emisoras municipales en Cataluña. Fue a partir de la muerte del dictador de Franco, después del 75, que empiezan los movimientos populares a demandar cada vez más espacios de comunicación, espacios de libre expresión y, por supuesto, para promover la identidad de cada uno de ellos. Nacen, por lo tanto, desde la vía colectiva de los ámbitos cívicos. Según Juan José Perona, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y vicedecano de la Facultad de Ciencias de Comunicación, la radio municipal fue un esfuerzo para romper con el centralismo franquista y para ayudar a establecer estructuras democráticas en Cataluña. La emisora municipal se constituye como una seña de identidad frente al centralismo tan fuerte que había existido durante muchos años y además son unas emisoras que en principio van a velar por el asociacionismo, van a velar por la lengua catalana, van a velar por toda una serie de cosas y de factores que durante mucho tiempo habían estado a la sombra. Las radios municipales comenzaron a establecerse después de las primeras elecciones democráticas en España en 1979. En Cataluña, los principales ganadores de los comicios fueron fuerzas progresistas, es decir, de izquierda, y partidos nacionalistas. Los nuevos dirigentes trajeron cambios significativos y fueron ellos los primeros interesados en empujar el desarrollo de la radio municipal para tener una plataforma donde presentar sus ideas. Las radios municipales también surgieron porque los ciudadanos querían tener la oportunidad de expresarse y de enterarse de lo que sucedía a su alrededor. Por lo tanto, según Jaume Rius, las radios municipales empezaron principalmente con la participación de aficionados y de voluntarios. Son gente que en su espacio de ocio, al margen de su profesión, pueden ser transportistas de camión, oficinistas, banqueros, lo que tú quieras, pero en sus ratos de ocio hacen radio, hacen de periodistas. Después vendremos los que nos dedicamos a hacer periodismo, pero son esta gente vinculada a asociaciones o no, las que tienen interés en hacer programas. Y, por supuesto, una de las demandas que hay en este entorno local es información. Es decir, ¿qué pasa al lado de casa? Estamos acostumbrados pues a Radio Nacional, a las cadenas SER, a las grandes cadenas generalistas del territorio catalán, pero que en muchos casos, pues lo que pasa, el incendio de al lado de casa, la movida de la fiesta mayor de la localidad, pues las trata muy ocasionalmente. Pues esto van a ser, en el ámbito informativo, los temas que estas emisoras van a tratar de forma amplia y destacada, y no solo van a tratar, sino que van a hacer que sus protagonistas hablen. Penedès migdia, l'informatiu intercomarcal. L'actualitat del Penedès i Garraf.
Penedès migdia, una producció dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca amb el suport de Ràdio Maricel. Bon dia. A partir d'ara, el Penedès migdia us acosta les informacions més destacades de les comarques del Garraf i de l'Alt Penedès, amb Cira Puig, a Ràdio Maricel, Toni Olivella, les vies tècniques, Tito Guades, esports, Josep Maria Soler i Sílvia Delgado. Avancem ara en forma de titulars al més destacat. Notícies que tot seguit ampliem. La radio es un órgano que genera una atracción en el entorno. Hay gente aficionada al deporte, pues tú sabes que el deporte es uno de los ámbitos que más pasión recrea. Esto generará que a partir de los clubes de fútbol, de los clubes locales, salga gente que poco a poco querrá formar unos programas de información deportiva, que normalmente serán sábados y domingos. Quizá no con estructuras muy fijas, quizá con grandes errores de locución, con problemas de realización, seguro. Pero van a aprender técnicos y locutores a hacer el trabajo en vivo, así. Y lo mismo va a pasar con aquella chica que iba mucho por las discotecas y le gustaba la música y un buen día aparca su visita y sus bailes a la discoteca por pasarse una hora en un estudio de radio presentando, y lo digo así, presentando música. 4 minuts i arribem a 1:45. Tot seguit, a la crònica esportiva, Tito Boada en repassa els resultats d'aquest cap de setmana. Avui comencem amb el bàsquet femení. Bon dia. Hola, molt bon dia, Sílvia. S'ho mereixen perquè ja porten 17 Radio Vilafranca pertenece en un 100% al ayuntamiento y al igual que las otras radios municipales sigue siendo considerada por los habitantes del municipio como su voz para expresar sus opiniones e ideas. En ese sentido, estima Jaume Rius, las radios municipales tuvieron un papel muy importante en la consolidación de la democracia. Fue absolutamente un ejercicio de democracia el nacimiento de las emisoras locales. Es decir, se partirá de la casi inexistencia de estructuras a la necesidad de montar estructuras de desarrollo colectivo democrático. Y uno de los ámbitos va a ser la comunicación en el ámbito local. Es decir, queremos expresar nuestras ideas, nos tendremos que organizar. Tendremos que organizar de entrada nuestra emisora local. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de un patronato que depende del ayuntamiento. Muy bien, esto puede ser jerárquico, pero además vamos a estructurar unos consejos rectores donde vamos a nombrar o elegiremos a un director, a un jefe de área técnico, a un jefe de informativos y a un responsable que coordine los espacios de deportes. Todo esto hace 15 años en Cataluña era ejercicios de democracia. Pero fue un ejercicio de democracia ilegal, ya que la legislación española a fines de los años 70 y principios de los 80 no preveía las radios municipales. Después de su elección en 1979, el gobierno conservador de Adolfo Suárez concedió más de 300 licencias a emisoras en la banda de FM, pero no quiso regularizar la posición de las radios municipales, pertenecientes mayoritariamente a ayuntamientos dirigidos por fuerzas izquierdistas o nacionalistas. El gobierno de Madrid no se atrevió a cerrar las radios municipales, pero para defender sus intereses, los ayuntamientos catalanes que tenían una emisora municipal decidieron crear lo que se denominó la EMUC, es decir, la Asociación de Emisoras Municipales de Radio. Silvestre Ramón fue el secretario de la EMUC durante 8 años. Al principio, el EMUC venía a ser como una especie de sindicato para defender los intereses de las emisoras, porque hubo varios intentos por parte del gobierno de cerrarlas. Hubo emisoras que incluso fue la policía y las cerró. Entonces, pues era dar asesoramiento jurídico a las emisoras y luchar a nivel de hacer campañas en la prensa para conseguir que se legalizara la situación. La fuerza del EMUC es que reunía todas las radios municipales de Cataluña, independientes del color político del ayuntamiento. Por lo tanto, el EMUC pudo convencer a Madrid de la necesidad de legalizar las emisoras municipales. Según Cuixen y Vila, que trabajó como técnico en el EMUC, la asociación también tuvo otro papel muy importante. Nacieron tantas radios municipales a principios de los años 80 que existía el peligro de que la banda de la FM en Cataluña se convirtiera en un caos. El hecho de que existieran 170 emisoras en una comunidad autónoma significaba que en algunas comarcas podía haber 14 o 15 emisoras. Esto creaba conflictos, interferencias entre ellas. Entonces la asociación también intentaba solucionar los pequeños problemas de frecuencias. Uno de los primeros argumentos que daba el gobierno contra las emisoras municipales era el problema técnico de que no podían caber tantas emisoras en el espectro en un espacio reducido. Pero la misma voluntad de las emisoras de solucionar los problemas, pues demostró a propios extraños de que esto era posible y la asociación contribuyó a la regularización.
informació del trànsit, als matins amb Josep Cuní. La Guàrdia Urbana de Barcelona informa que hi ha retencions a l'Avinguda Meridiana i al Nus de la Trinitat per agafar l'autopista A18. A l'Avinguda Diagonal, trànsit molt intens per agafar l'autopista A2 en els dos sentits de la marxa. A l'Avinguda Meridiana, la circulació... A pesar de operar en la ilegalidad, las radios municipales florecieron en los años 80 gracias al apoyo de los ayuntamientos y al entusiasmo de los voluntarios. Para canalizar ese entusiasmo, la EMUC creó un instituto que organizaba cursos de formación para los voluntarios de muchas radios municipales en Cataluña. Más de 2.000 personas recibieron formación en ese instituto. Fue solo una década después de la creación de las primeras radios municipales que por fin el Gobierno de Madrid y de la Generalitat, es decir, el Gobierno Autonómico de Cataluña, aprobaron una ley legalizándolas. Fue una victoria importante para la EMUC, que había sido el motor detrás de esa legislación. Pero según Ramón Mateu, quien se hizo cargo del colectivo de emisoras a principios de los 90 con la legalización, la EMUC tuvo una crisis de identidad. Lo que pasa es que cuando asume la mayoría de edad, es como las organizaciones juveniles cuando reivindicaban la mayoría de edad a los 18 años, cuando estaban los 21, ¿no? Que cuando consiguen esa mayoría de edad, entonces no saben qué pedir, ¿no? EMUC que entra en un proceso de una cierta desorientación. Entonces lo que nosotros estuvimos procurando fue la creación de una cooperativa, una empresa de servicios que permitiera un funcionamiento más dinámico, más fácil, más intercambio entre unas y otras emisoras municipales, ¿no? La empresa de servicios es lo que nosotros intentamos montar, esto sobre el año 91, pero como, bueno, yo creo que por dificultades, por diferencia de intereses, por diferencia de modelos, en aquel momento fue difícil de cuajar, ¿no? Y desde entonces creo que ha habido una cierta división en el movimiento, un poco marcada por el color político de los ayuntamientos. La unidad de la izquierda, que había existido en Cataluña después de la dictadura, comenzó a fragmentarse durante la década de los 80, y hoy en día existe mucha más diversidad política en los ayuntamientos. Algunos son administrados todavía por los socialistas, otros por los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unió, mientras que los conservadores del Partido Popular dominan en otros municipios. Esa fragmentación de los miembros del EMUC debilitó el colectivo de emisoras y poco después, dice Silvestre Ramón, la EMUC entró en una crisis financiera muy grave. EMUC tuvo problemas económicos bastante importantes porque organizó un festival para celebrar el 10º aniversario, me parece que era, de las emisoras municipales, y aquello provocó un déficit económico bastante importante a la asociación. Y a partir de aquí, diferentes organismos públicos se replantearon a ver qué hacer con el tema, de tal manera que al final decidieron congelarlo, no eliminarlo, pero se congeló lo que es el EMUC. Entonces nació el nuevo proyecto este de Com Radio. Com Ràdio, freqüència Barcelona. Són les 8 en punt. Bon dia, Catalunya. Creix la violència a Euskadi. Una funcionària del jutjat de pau de Renteria ferida greu per cremades de còctel Molotov. El Parlament català a favor de crear una única plataforma de televisió digital. Maragall abandona la Junta del segle XXI per evitar especulacions electorals. Jordi Pujol adverteix en una conferència al Palau de Congressos de Barcelona contra un excés d'estatalisme i de dirigisme del govern central. El Parlament d'Equador destitueix el president al·legant incapacitat mental. El Barça deixa el... Com Radio nació hace 3 años con apoyo de la Diputación. La emisora transmite para toda Cataluña en onda media y sale a través del satélite Hispasat. Además, dice su director, Enric Supena, Com Radio ha firmado contratos con más de 70 radios municipales en Cataluña para que retransmitan parte de su programación hecha en Barcelona. Com Radio se fundamenta en la cooperación con las emisoras municipales, es como una gran central que proporciona asistencia técnica, cursillos de formación, asistencia en el ámbito de la publicidad a las distintas emisoras municipales, que algunas son muy pequeñas y otras son un poco mayores, pero naturalmente tienen un matiz más amateur que una emisora profesional. Por tanto, es una organización que ayuda a estas emisoras, aquellas que voluntariamente quieren suscribir un convenio con nosotros. Asimismo, nosotros proporcionamos una programación muy competitiva y muy profesional que ellos pueden o no pueden, si no quieren, aprovechar, y también ellos, naturalmente, continúan ofreciendo a lo largo de sus horas de programación lo que podríamos denominar noticiarios y programas de ámbito local y comarcal
que ayudan a los ciudadanos que viven en esos pueblos, en esas ciudades, en esas comarcas, a saber lo que les ocurre. Por tanto, es una forma de potenciar desde una visión más profesional la información regional, comarcal y local en el ámbito de Cataluña. Noticias en punto. Hola, buena tarde, os parla Francisco. En el segundo capítulo de este documental seguiremos tratando el tema del nacimiento y desarrollo de las emisoras municipales en España y concretamente en el país catalán. Fin de Radio Enlace Internacional, gracias por la escucha y saludos desde Hilversum en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.